Hola a todos y todas. El motivo de este video es para poder mostrar la evolución de la pandemia en los distintos continentes y poder adelantarnos a lo que podría suceder durante las próximas semanas para el continente sudamericano. En esta página yo estoy analizando las curvas asociadas a la variable nuevos casos diarios ponderados por 1 millón de habitantes. Con esta ponderación es posible hacer la comparación entre los distintos territorios analizados. Lo primero que voy a indicar es que para el caso de África y Oceanía, sus curvas son bastante pequeñas, por lo tanto yo las voy a eliminar de este análisis y me voy a quedar con Asia, América del Sur, Europa y América del Norte. A pesar de que Asia tiene valores muy pequeños, lo voy a mantener para poder hacer el análisis de la evolución temporal de esta pandemia. Recuerde que la pandemia se origina en Asia, específicamente en China. Lo que voy a hacer entonces, voy a ir avanzando dentro de esta película, ¿cierto? Desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre, los datos disponibles. Voy a dar entonces un play a esta película y voy a ir haciendo pausas para ir explicando cómo el virus ha evolucionado hasta el día de hoy. Entonces voy a comenzar aquí. Estamos en enero, estoy entrando a febrero ahora, ¿cierto? Podemos ver cómo Asia aparece en los primeros momentos de esta pandemia y voy a hacer una pausa en el día 12 de marzo. Tengo entonces aquí el caso de Asia, como decíamos, el virus se origina en ese continente y lo que vamos a analizar en estas curvas son lo que se conoce como los PIC, ¿cierto? Usted tiene una curva que comienza a aumentar acá, luego llega un momento en que se alcanza un máximo y posterior a eso la curva comienza a disminuir. Entonces, el primer pic que se evidencia en los continentes está aquí en el caso de Asia para el mes de febrero. En esta pausa que hemos hecho para el día 12 de marzo, podemos ver que luego de que el virus comienza en Asia, se traslada a Europa y estamos viendo aquí una alza considerable, una alza explosiva de nuevos casos para el continente europeo. En el caso de América del Norte, recién comienza a verse una aparición del virus y para Sudamérica en ese momento, el día 12 de marzo, aún no se evidenciaba una alza considerable en el número de casos. Vamos a continuar entonces. La siguiente parada la voy a hacer a finales del mes de abril, ¿cierto? Usted puede ver cómo Europa y América del Norte están avanzando. Me detuve entonces el día 3 de mayo. Podemos ver que Asia, en comparación a los otros continentes, tiene una cantidad de casos ponderados por millón de habitantes muy baja. Vemos como Sudamérica ha tenido una alza sostenida en las últimas semanas. Podemos evidenciar también cómo Europa pasa por su primer pic, este primer pic que se alcanza a fines del mes de marzo, comienzo del mes de abril, y luego durante las siguientes semanas hasta llegar a este 3 de mayo se ha evidenciado una baja, en el número de nuevos casos diarios. Para Norteamérica se evidencia que la curva que venía aumentando considerablemente se estabiliza y se está viviendo entonces el primer pic para el mes de abril en el caso del continente norteamericano. Vamos a continuar entonces. Desde el día 3 de mayo me voy a pasar al mes de agosto. Vea usted cómo en esta película Sudamérica comienza a subir de una manera considerable, América del Norte también. En el caso de Europa se estabiliza la situación para dicho continente. Hago una pausa en el día 9 de agosto. Asia presenta una alza considerable durante los últimos meses, sin embargo sus números son pequeños en comparación a los otros continentes. Vea cómo Europa, luego de pasar por su primer pic a comienzo del mes de abril, tuvo una baja, no logra eliminar completamente, ¿cierto?, la pandemia, tiene una baja, la cual durante las últimas semanas, hasta dicho momento, recuerda, estamos en 9 de agosto, pareciera ser que está teniendo nuevamente una pequeña alza para este día 9 de agosto, hasta este día 9 de agosto. En el caso de América del Norte, habíamos dicho que pareciera tener un primer pic en el mes de abril, hubo una estabilidad, una pequeña baja, estoy pensando en este momento,
y luego aquí evidenciamos una alza considerable para poder luego deducir que durante el mes de julio se evidencia un segundo pic, o digamos un pic mucho más notorio, porque se alcanza un máximo y durante los últimos días se ha visto una baja en el número de casos diarios, hasta este día 9 de agosto. ¿Qué ocurre con América del Sur, hemisferio sur, pleno invierno durante el mes de agosto? El alza sostenida que se venía evidenciando desde el mes de marzo a abril se ha mantenido hasta este momento y podemos decir que en la fecha 9 de agosto Sudamérica hasta este momento está por alcanzar su pic porque hasta ahora no se evidencia una baja en el número de casos diarios. Sigo avanzando, voy a detenerme ahora en el mes de octubre. Vea usted cómo Sudamérica baja su número de casos y Europa comienza a subir. Voy a detenerme entonces en el día 17 de octubre. El caso de Asia, ¿cierto? Decíamos que tuvo una alza, no es comparable con las situaciones críticas complejas de los otros continentes, pero sí podemos decir que ha pasado por un pic también en este momento en el mes de septiembre, tuvo una alza considerable para dicho continente y se ha mantenido con una pequeña baja durante los últimos días, hasta este 17 de octubre. ¿Qué ocurre con América del Sur? Su primer pic se ha evidenciado en el mes de agosto y hasta el 17 de octubre se ve una baja en el número de casos diarios, pensando entonces que durante las semanas venideras esta baja se va a mantener, ¿cierto? Semanas venideras al 17 de octubre. En el caso de América del Norte, su segundo pic notoriamente en el mes de julio. Posterior a esto hay una baja considerable hasta este punto de inflexión en donde podemos evidenciar una nueva alza en el número de casos diarios. Y tenemos entonces que para el 17 de octubre América del Norte presentaba una nueva alza en el número de casos diarios. El caso de Europa para este momento es complejo. Se evidencia desde fines de agosto una alza explosiva en el número de nuevos casos diarios. Voy a pasar entonces a la última etapa. Vea cómo Europa sube considerablemente, lo mismo para América del Norte, y llegamos entonces hasta el día 1 de diciembre, los datos disponibles en esta página, y podemos concluir lo siguiente. Asia ha mantenido la pandemia con índices bajos en comparación con los otros continentes. Vemos como Sudamérica, decíamos, presentó su pic en el mes de agosto, tuvo una baja, pero no logra controlar la pandemia. Esto hace que durante las últimas semanas se evidencie nuevamente una alza en el número de nuevos casos. ¿Qué ocurre para Europa? Europa alcanza su segundo pic, esta llamada segunda ola, en el mes de noviembre, con un pic que en tamaño es más o menos 8 veces más grande o más alto que el primer pic alcanzado en el mes de abril. Lo que se ha evidenciado en las últimas semanas en Europa es una baja sostenida, que se debe a las medidas de confinamiento que algunas regiones han adoptado, y se espera que durante las próximas semanas esta tendencia a la baja se mantenga si las medidas adecuadas son mantenidas. En el caso de América del Norte, está en su momento más crítico, alcanza un pic que también es mucho más alto en comparación a los pics anteriores en el mes de abril y en el mes de julio, y no se ve una baja en este momento. Al parecer hay una estabilidad, ¿cierto?, en estos índices altos que está teniendo, y habría que mantener el monitoreo para ver cómo se desarrolla su evolución en las próximas semanas. Para concluir, quisiera, ¿cierto?, enfocarme al continente sudamericano. Decíamos que luego del pic alcanzado en agosto se vio una baja considerable, pero se ha visto en las últimas semanas un aumento nuevamente. Podemos decir que las fiestas de fin de año van a aumentar la movilidad, van a aumentar la interacción, y se ha dicho, ¿cierto?, que es muy probable la llegada de una segunda ola. Esta segunda ola, si tomamos la experiencia de Europa y América del Norte, debiera ser peor que la que se evidenció en nuestro continente en el invierno, ¿cierto?, en específico en el mes de agosto. Entonces,
los diversos factores, las fiestas de fin de año, el verano, ¿cierto?, van a aumentar la movilidad y la interacción, y esto va a conllevar a una alza de casos, de nuevos casos diarios confirmados. Y como se ha dicho entonces, se esperaría que durante los meses de verano para el hemisferio sur se presente una segunda ola que, bajo la experiencia que han tenido los otros continentes, debiera ser peor que la primera evidenciada en el mes de agosto. Entonces es importante mantener las medidas de prevención, es importante que los gobiernos presenten planes de prevención y planes de monitoreo, ¿cierto?, para la situación del coronavirus en los distintos países. En el caso de Chile es importante que se presente un plan nacional, regional y también medidas comunales para ver de qué manera, ¿cierto?, como país vamos a enfrentar esta posible segunda ola. ¿Ok? Entonces, eso por el momento. Agradezco la atención y nos vemos en un próximo video.